Buenos días, estudiantes materdeínos. El día de hoy en el área de matemática vamos a trabajar el tema de hallar la mitad. Entonces, la teoría es muy simple. Para hallar la mitad se divide entre dos. Entonces, si yo quiero hallar la mitad de una cantidad, a esa cantidad la debo dividir entre dos. ¿Estamos de acuerdo? Una vez más. Para hallar la mitad de una cantidad se divide entre dos. ¿Estamos? Entonces nosotros ya hemos visto la división y lo vamos a recordar. La división significa dividir en partes iguales. Entonces quiere decir que este problema lo puedo resolver tal vez de la siguiente manera. Entonces calcula el resultado correcto. Quiero calcular la mitad de 6. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pelotitas. Como yo quiero hallar la mitad, entonces tengo que dividir esta cantidad en dos partes iguales. Entonces significa que en una de estas partes yo debo colocar 3 bolitas y en la otra parte colocaré 3 bolitas. Y cada parte vendría a ser la mitad de 6. Entonces la mitad de 6 sería esta parte y la respuesta sería 3. Pero también nosotros hemos visto que esto se halla mediante la división. Entonces, la cantidad vendría a ser 6. Y dice que si yo quiero hallar la mitad, lo tengo que dividir entre 2. No se olviden que la división es la operación inversa de la multiplicación. Entonces, yo, para hallar aquí el cociente, tengo que hallar un número que multiplicado con 2 me dé 6. O sea, la tabla del 2. ¿Qué número de la tabla del 2 se multiplica con este y me da 6? Allá, profito, el número que estoy buscando es el 3. ¿Por qué? Porque 3 por 2 me da 6. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Si yo tengo 6, ¿estamos de acuerdo? Y lo divido entre 2, o sea, formo dos grupos, cada grupo va a tener 3 elementos. ¡Allá! ¡Qué fácil! Entonces ahora vamos a nuestro siguiente ejemplo. Debo de hallar la mitad de 24. Entonces es obvio que la mitad de 24 lo puedo hallar como ya hemos quedado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí están los 24. Y qué casualidad que tenemos dos partes iguales. La parte de arriba que tiene 12 esferitas y la parte de abajo que también va a tener 12 esferitas. Y cada parte entonces vendría a ser la mitad de 24. Entonces tenemos que la respuesta sería 2. La mitad de 24 sería 12. Profito, lo puede hacer con división, no hay problema. 24. Si yo quiero hallar la mitad de 24, lo tengo que dividir entre 2. Entonces, nosotros ya sabemos dividir entre 2. Entonces, nosotros debemos recordar que a esto de acá, y lo vamos a repetir en breve, esto de acá es el divisor. El divisor es el que divide. Este de acá es el dividendo. Muy bien, la cantidad que va a ser dividida. Entonces, nosotros debemos de contar cuántas cifras tiene el divisor. El divisor tiene una, así que nosotros empezamos de aquí hacia la derecha, tomamos una sola cifra. Así que solo voy a tomar el 2 y hago una división. 2 entre 2, entonces busco la tabla del 2. Un número que multiplicado con 2 me dé 2, el 1. 1 por 2, 2. El resultado lo coloco acá y hago una poderosa sustracción. 2 menos 2, 0. Y a continuación, ahí no queda. El 4 que estaba escondido, perezoso, ¿qué hace ese 4? Baja y continúo la división. Entonces este 4 siempre va a ser dividido por el divisor. Entonces 4 entre 2, entonces lo voy a convertir en tabla. Pregunto, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? Ese sería el 2. 2 por 2, 4. Entonces, ese 4 lo coloco aquí
y desarrollo mi poderosa división. Resta 4 menos 4, 0. Y de esa manera nosotros tenemos nuestro resultado. ¿Estamos? No te preocupes, estudiante materdeíno, que estás viendo este video porque lo vamos a repetir varias veces hasta que sea parte de ti. Empecemos entonces aquí. Nosotros podemos observar que en esta parte te voy a repasar lo de la clase pasada. ¿Ya? Te voy a repasar los elementos de la división. Los elementos de la división son 4. El dividendo, que lo voy a abreviar por una D mayúscula, esa es la manera usual. El divisor, una D minúscula. El cociente, o sea, el resultado. Y el residuo, lo que a veces sobra. ¿Estamos? Cuando no es exacta la división. Cuando yo parto en cantidades iguales, entonces a veces hay un sobrante, ese es el residuo. El algoritmo de la división, también conocido como la prueba de la división. El algoritmo es la fórmula que me vincula, me relaciona estos 4 elementos. De esta manera, el dividendo siempre va a ser igual al producto del cociente por el divisor más el residuo. Entonces, esa es la prueba. Si la igualdad se verifica, la división es correcta. Pero nosotros tenemos que dividir. Tenemos una división. Vamos entonces. Ya hemos visto algunos pasos. Entonces, vamos a colocar entonces aquí al dividendo y al divisor. 133 es el dividendo. Se va a dividir entre 6, que vendría a ser el divisor. ¿Estamos? Ya lo hemos visto esto y empezamos a trabajar. Los pasos son muy simples. Primer paso, contamos cuántas cifras tiene el divisor. Este es el divisor. Tiene una sola cifra. Oye, y te pregunto, ¿cuántas cifras tiene el dividendo? 1, 2, 3. Tiene 3 cifras el dividendo. Ahora, la regla dice muy simple, que yo debo tomar del dividendo una cifra, porque es una cifra la del divisor. Entonces, acá hay una cifra, tomo una. Entonces, tendría que dividir 1 entre 6. Profito, ¿cómo va a dividir 1 entre 6 partes? Es como decir un pan entre 6. No se puede. Tendría fracciones, tendría porciones de un pan. Este es un pan y me dice que debo dividirlo entre 6. Claro, puedo hacerlo. Entonces hago 5 cortes. 1, 2, 3, 4. 5 cortes. Y entonces tendría una porción, 2, 3, 4, 5, 6 porciones. Pero no es nuestro caso el día de hoy. Así que tenemos que dividir en panes enteros o en partes enteras. Entonces, como yo no puedo, ¿qué hago? Solución práctica, tomo una cifra más. Entonces, ahora estaría tomando una cifra más y se estaría formando ahora hasta aquí el número 13. Ese 13 lo voy a dividir ahora entre 6. ¡Allá! Pero usted me ha enseñado que esa división se convierte en multiplicación. Si yo me pregunto, ¿qué número debo colocar acá que multiplique a 6 y me dé 13 o lo más cercano? Probamos entonces. ¿Podrá ser 1? Sí, profito. 1 por 6, 6. Sí, se acerca, pero más cerca sería el 2. 2 por 6, 12. Solo hay 1 de diferencia. Profito, ¿y el 3? 3 por 6, 18. Se pasó. Entonces contiene a 2. Entonces, 2 por 6, 12. Entonces acá lo voy a colocar al 12 y hago una poderosa resta. Entonces, restamos unidad con unidad. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. O una raya o un 0. Total, no vale nada. Pero ahí no acaba. Usted solo ha dividido el 13 entre 6. Falta este número 3. Entonces, ese número 3, ¿qué hace? Dice, me toca ahora a mí, y baja. Y baja a acompañar al Señor que ha sobrado, que es el 1. Y entonces se forma el 13. Profito, otra vez 13. Entonces veamos. Contiene entonces a 2. Porque es lo mismo. 2 por 6, 12. Muy bien. Efectúo mi sustracción.
Entonces mi sustracción me va a decir que acá 3 menos 2 es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces voy a recalcar acá los elementos de la división. Este de acá sería el divisor. Este de acá es el divisor, que lo abrevio por una D. Este de acá vamos a colocar todo esta gran cantidad. Vendría a ser el dividendo. Dividendo. Una D mayúscula. Este de acá es mi resultado, que sería el cociente. Y se acostumbra a representarlo por Q. Y esto de acá vendría a ser el sobrante, el residuo, que lo abrevio por una R. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar esto aquí y tenemos que verificar la igualdad. A ver, probamos. El cociente es 22. Muy bien, 22. El divisor es 6. El residuo es 1. Muy bien, a ver, profito otra vez. El cociente, dice acá cociente sería 22. El divisor dice 6, está aquí. El residuo dice 1. Ahora, para que esto sea correcto, yo puedo efectuar todo esto. Multiplicar 6 por 22 y agregarle 1, ¿y qué crees? Aquí me debe dar el dividendo. Si me da exactamente 133, que es el dividendo, la división es correcta, la hemos realizado de manera correcta. Y si es que no diese, entonces estaría errada. Entonces vamos a efectuar la multiplicación. 22 multiplicado por 6. Muy bien. Sabemos ya la multiplicación porque lo hemos practicado. 6 por 2, 12. Llevo 1. Grábate en la cabeza, jálate una vez la nariz, sabes que llevas 1. 6 por 2, 12. Y 1 que llevas, 13. Muy bien. Sabemos que hasta ahí ya me ha dado 132, pero solo he multiplicado el cociente por el divisor. A eso le tengo que agregar el residuo. Y eso me da 133. ¿Será 103? Sí, entonces esto me da 133 y verifica la igualdad y verifica los elementos de la división. Por lo tanto, esa división que hemos desarrollado es correcta. Cuando te digan, pruébame si la división es correcta, tienes que aplicar el algoritmo de la división. ¿Estamos? ¿Qué es el algoritmo de la división? Que el producto del cociente por el divisor más el residuo me da el dividendo. Muy bien, pasamos a otro ejemplo que vamos a encontrar en nuestro poderoso libro Materdeíno y que obvio nos va a ayudar a desarrollar nuestra capacidad matemática. Dice, resuelve la división y completa los espacios. Allá, completar los espacios significa colocar el valor del dividendo, el valor del divisor, el valor del cociente y el valor del residuo. Pero acá tenemos que efectuar una poderosa división. 748 entre 8. Muy bien. Entonces, la regla es muy sencilla. Cuento cuántas cifras tiene el divisor. Una. Así que, en primer lugar, debo tomar una sola cifra de aquí. Entonces, sería el 7, el representante. Y ahora divido 7 entre 8, profito, no puede ser. 7 entre 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me va a dar el quebrado. No. Este de acá, el dividendo, siempre tiene que ser mayor que el divisor. Así que usted no puede dividir porque es más pequeño. Entonces, ¿qué hago? Tomo otra cifra y ahora sí. Entonces, la tabla del 8, pues tienes que tener la tabla. Entonces, pruebas. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. Se va acercando, si te das cuenta. 8 por 8, 64. 8 por 9, 72. 8 por 10 no puede ser 10, solo tiene que ser una cifra. Entonces, no queda otra que esta es 9.
9 por 8 o 8 por 9 es 72. ¿Qué hago ahora? Efectúo mi poderosa resta. Muy bien. Entonces, unidad con unidad sería aquí 2. 7 menos 7 es 0. ¿Recuerdas qué hacemos nosotros para continuar? Bajamos el numerito que me queda, que es el 8. Entonces el 8 se queda aquí y vuelvo a empezar la división. La pregunta es, ¿cuánto sería 28 entre 8? Recuerda que el 8 es el divisor, no el 9. 28 entre 8. Entonces la tabla otra vez del 8. 8 por 1, 8. Ah, tiene que acercarse, ¿verdad? 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 5, 8 por 4, 32. Se pasó. Entonces sería a 3. 3 por 8, 24. Y lo coloco aquí debajo y efectúo mi poderosa sustracción, mi poderosa resta. Entonces 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. Y aquí debemos ya observar y repasar los elementos de la división. Una vez más para que lo veas. Este de acá se llama divisor. Divisor. Muy bien, lo abreviamos por D minúscula. Esto de acá es el dividendo. Dividendo. D mayúscula. Este de acá es el cociente o resultado. Cociente o resultado. Q. Y esto de acá es el sobrante. Residuo. Muy bien. R. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya. Y ahora completamos. Dividendo. El dividendo sería 748. Muy bien. El divisor es quien divide el 8. Cociente, 93. Residuo, 4. ¿Estamos? Profito, ¿estará bien esta división? Podemos hacer la prueba con el algoritmo de la división. ¿Cuál es el algoritmo de la división? Que el dividendo es igual al producto del cociente por el divisor más el residuo. Entonces vamos a hacer nuestra poderosa multiplicación y ver si el dividendo es 748. Pero para ello tenemos que multiplicar el cociente que sería 93 por el divisor que sería 8 y a esto le agregamos 4. Vamos a hacer la multiplicación, ¿ya? 93 por 8. Muy bien. A ver, de nuevo, con otro colorcito para hacerle emocionante. ¿Ya? Muy bien. Bajamos un poquito. Y colocamos ahora 93 por 8. Entonces, 8 por 3 o 3 por 8, 24. Recuerda, llevas 2. Porque falta el 2. Pues. Jálate las dos orejas. 1, 2 orejas. Ya sabes que llevas 2. 9 por 8, 72. 72 más 2 que llevas, 74. Muy bien, profito se equivocó. Pero me falta todavía agregarle 4. Entonces esto de acá me daría 748. Entonces sí es cierto. Entonces cumplió, porque esto de acá me da 748, que es el dividendo. ¿Ya? Espero que estés entendiendo. Pasamos a lo último, pero ya es como refrescarnos acá, porque ya has hecho tremendas operaciones. Dice, 1/3. Para hallar 1/3 se divide la cantidad entre 3. Allá. Y 1/4, para hallar 1/4 se divide la cantidad entre 4. Entonces, aquí me dice hallar 1/4 de 20. Entonces, para hallar 1/4, debo dividir esta cantidad que es 20 entre 4. Tabla del 4. 4 por 1, 4. Ah, se tiene que acercar a 20. 4 por 2, 8. No, se acerca. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5. 4 por 5, 20. Al restar, 0, 0. ¿Recuerdas en tu exposición de la clase anterior? Si el residuo era 0, esta era una división exacta. Entonces, este es el resultado.
Este de acá es el resultado. Resultado. O sea, el cociente es el resultado. Entonces, si me piden hallar un cuarto de 20, el resultado es 5. Un cuarto de 20 es 5. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me dice hallar un tercio de 12. Vamos, para hallar un tercio, esta cantidad 12 la tengo que dividir entre 3. Entonces yo tengo 12 entre 3. Tabla ahora del 3. 3 por 1, 3. Se tiene que acercar a 12. 3 por 2 son 6. 3 por 3, 9. 3 por 4 es 12. Se acercó y lo igualó. 0, 0. Es una división exacta porque el residuo es 0. Y no te olvides que nuestro resultado, o sea, el cociente, es el resultado. Resultado. Muy bien. Entonces, la respuesta a la pregunta, un tercio de 12 es 4. Muy bien, ahí lo tenemos.